cuando hablamos de precios relativos los economistas, lo que estamos hablando es cuál es el precio de un bien reflejado en el precio de otros bienes, e incluso voy a hacer algunos análisis, llevarlo a eso, a lo que todo el mundo tiene en su chip en la cabeza en Venezuela, que es el tipo de cambio. Pero básicamente es ver, comparar bienes, cómo son los precios de esos bienes en Venezuela, compararlo, cómo son el precio de esos bienes en los Estados Unidos, que es donde vivo, de manera de ver esa muy fuerte distorsión que se está viviendo. El primero, lo comentó ya Pedro Luis, es el precio de la gasolina. La gasolina, como dijo Pedro Luis, prácticamente se regala. Los precios relativos quiere decir que no tiene ningún sentido que un país sacrifique 460.000 litros de gasolina para ganar el equivalente a comprar un computador. No tiene sentido que un país, por una regulación de precios que se le impone, en este caso a una empresa del sector privado, tenga que gastar o tenga que vender 23.000 cremas para tener acceso o para poder comprar también un computador. Entonces, esta distorsión de precios relativos nace, por supuesto, de dos factores, que es lo que quisiera discutir. Uno, el control de cambio y de precios, los controles en general, y dos, el venir de una economía con alta inflación, con una economía inflacionaria, que hace que el precio que se fije de los productos termine pareciendo prácticamente regalado, como es el caso de estos dos. En la mitad de esto tenemos al final el precio oficial, el precio del mercado negro, que bien saben nuestras personas de la prensa que no puede ser publicado, y el precio de lo que nosotros hemos tenido como un precio de tipo de cambio de equilibrio. Este es un modelo que Econalítica tiene, que nosotros tenemos, que se realizó hace más de 20 años, que nos indica más o menos que un tipo de cambio accesible con los actuales precios petroleros, con la actual demanda de dólares, etcétera, debería estar en alrededor de 9.40 bolívares por dólar. Esta distorsión de precios relativos que nos llevan, como comenté anteriormente, a tener el equivalente en tipos de cambio de 0,1 a 40, 400 veces diferentes. O sea, una proporción de 40.000% de diferencia, se debe a dos factores. Primero, a que el gobierno impone un control de cambio y un control de precios sobre la economía, un control de precios y un control de cambio que en un ambiente inflacionario hace que los precios sean obsoletos. El control de cambio no ha cumplido con ninguno de los objetivos que ha tenido pendiente en los últimos 6 años. El control de cambio fue una necesidad. El control de cambio en el 2003 se montó y nosotros en aquel momento lo publicamos con un paro petrolero que redujo mucho, o con un paro del sector petrolero que redujo mucho el término de exportaciones. No había entrada de divisas, había mucha incertidumbre de cuándo se podía volver a exportar un barril de petróleo. Por consiguiente, el gobierno acertadamente, antes en lugar que después, puso un control de cambio. Pero el control de cambio, cualquiera de las medidas o por cualquiera de las medidas que nosotros podemos tener actualmente, es una inmensa distorsión que le produce un gran daño al país y que no tiene ningún sentido de mantener. La política del control de cambio lo que busca es, o incentiva mucho la inversión, pero la inversión en Colombia, incentiva mucho la creación de empleo, pero la creación de empleo en Brasil, en los Estados Unidos. El control de cambio no es otra cosa que un subsidio a las importaciones, en donde se hace mucho más barato importar que producir internamente, y eso nos lo viene reflejando la muy fuerte caída del sector manufacturero en base a la proporción del PIB total. Hemos dicho, y ha salido en prensa, que durante los 10 años del control de cambios han ido del país 150.000 millones de dólares. En todos los países de América Latina están ingresando capitales, hay inversión extranjera de Venezuela. Los mismos residentes de los países, tanto de inversión extranjera como inversión doméstica, vienen trayendo sus inversiones. Venezuela es uno de los países que tiene mayor, o el mayor, claramente, salida de capitales. Para mí lo mejor es eliminar el control de cambio, eliminarlo a un precio donde los venezolanos entendamos y estemos en la duda, de si realmente vale la pena comprar esos dólares. Eso no creo que esté en cabeza del gobierno. Lo que sí está en cabeza de una parte del gobierno, y estoy seguro que Asdrúbal lo va a poner mucho más claro, es crear un mecanismo, como lo hizo
en su momento en el 2010 el Banco Central, que sea flexible, que sea de acceso rápido a divisas y que ayude a marcar precios y que no nos quedemos con un precio de 25 bolívares por dólar como el que se está presentando ahorita en el mercado no oficial. La inflación en Venezuela y las políticas antiinflacionarias en Venezuela en los últimos 15 años ha sido un fracaso. La inflación en el mundo es un fenómeno que pasó absolutamente de moda. O sea, no hay países que tengan ya problemas inflacionarios. El mayor ahorita que tiene un poco más de inflación fue Brasil, que presenta cerca de un 6%, es decir, un cuarto de la inflación venezolana a estos niveles, muy posiblemente menos en el 2000 a finales de este año. El gobierno hizo un gran festín electoral, hizo un gran festín de incremento de liquidez por un lado y de crecimiento del gasto público por el otro, de lograr a través de importaciones masivas controlar el nivel de precios porque quería ganar con el mayor margen posible en octubre. Y es una cuestión de que los economistas siempre hemos criticado porque en economía no hay almuerzo gratis. Tiene que ver con los financiamientos y los traspasos que ha hecho Banco Central, al principio el gobierno central, pero que después se vuelven adictivos. O sea, es algo, ese millardito que pidió el presidente Chávez hace 6 años y que el Banco Central se lo puede dar, si hubiese sido 1 millardo, no hubiese problema. Eso hubiese quedado en la historia como una anécdota, etcétera. El problema es que esos traspasos la gente cree que son gratis. Tienden a eliminar la restricción presupuestaria y tienden a producirse de diferentes maneras. Entonces nosotros de 1 millardo pasamos a 45 millardos, a 48 millardos, perdón, 49 millardos que han sido traspasados del Banco Central al gobierno central.